Juan capítulo 16, Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento capítulo 16. Vamos a leer los versículos 12 al 15. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Cuando usted lo tenga, dice: lo tengo. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así la escritura. Jesús está hablando: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Padre, una vez más estamos delante de ti, pidiendo, Señor, que seas tú quien nos dirijas en este tiempo de enseñanza, para que tu palabra pueda venir a nuestro corazón y darnos sabiduría, darnos entendimiento, fortalecer nuestra fe en ti, salir de aquí edificados. Ayúdame a poder exponer tu palabra con claridad, de modo que nadie salga de aquí confundido, sino que todos puedan salir satisfechos, sabiendo que tú has hablado a sus vidas y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y quiero continuar en esta noche hablando sobre el tema que he puesto por título el Espíritu Santo. Es un tópico demasiado importante para la iglesia y que muchas veces se nos hace difícil entender, difícil de explicar también, porque no es tan, ¿cómo lo diría yo? La mayoría de los creyentes tienen este tema como algo teológico, como algo doctrinal. El Espíritu Santo, bueno, sí, yo sé que es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, sí, yo sé que Él es Dios. Bueno, sí, yo sé que Él está aquí, que Él está conmigo. Pero en realidad no creemos esas cosas. Aun cuando lo decimos y todo, pero no creemos. Y cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, como que no encontramos que eso es relevante para las necesidades que tenemos, para cómo nosotros debemos vivir la vida cristiana. Sin embargo, es vital, es de vital importancia. Lo que es el tema del Espíritu Santo es más que una doctrina, es más que una teología, es una realidad, es una persona, es Dios. Es Dios que ha venido a vivir dentro de nosotros a través de esta vida nueva que hemos recibido en Cristo Jesús. Y hemos mirado algunas de estas verdades en la Escritura, y realmente la semana anterior miramos el ministerio del Espíritu Santo al mundo, como Jesús habló de él cuando él se fuera. Y es interesante, él dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, él ministraría a aquellos que no conocen a Cristo, a los no redimidos, y el ministerio de él sería de pecado, de justicia y de juicio, convenciéndolos a ellos que no tienen a Cristo, que no conocen a Jesús. O sea, convenciéndoles de que hay pecado en sus vidas, convenciéndoles de justicia y convenciéndoles de juicio. Ahora, yo enfaticé que hay un solo pecado que el Espíritu Santo convence al incrédulo o al que no conoce a Cristo. No es el pecado o los pecados que la persona ha cometido en su vida. Cada cual sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho. En efecto, todo ser humano nacido en esta tierra nace con una conciencia pecadora. Todo el mundo, aún en las tribus más salvajes, donde no hay civilización, sienten esa necesidad de que han desobedecido a los dioses. Los paganos piensan que hay muchos dioses y siempre están tratando como de apaciguar la ira de los dioses a través de diferentes maneras para acallar la conciencia de culpabilidad que hay en ellos. O sea, todo ser humano reconoce que es pecador, reconoce que ha fallado, reconoce que hay algo que no lo deja vivir en paz con Dios. ¿Ok? De modo que lo que el Espíritu Santo convence al pecador no es en sí de que es pecador, porque ha cometido muchos pecados,
sino de que es pecador porque no ha recibido a Cristo como su Salvador, quien ha venido a pagar por nuestros pecados. Yo enfaticé eso la semana anterior, no quiero volverlo a enfatizar porque tomaría mucho tiempo, pero Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado del cual el Espíritu Santo convence al pecador que no cree en Jesús, quien vino a pagar por los pecados que la persona ha cometido. O sea, ya Jesús pagó por nuestros pecados y por los pecados del mundo entero. Pero el mundo entero necesita conocer esa verdad, conocer que Dios les ha reconciliado con ellos y que la manera de poder recibir esa reconciliación es aceptando a Cristo en su corazón, recibiéndolo a Él, que le dé nueva vida, para que dejen de ser viejas criaturas y comiencen a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Ahora Jesús dijo también que Él convencerá al mundo de justicia por cuanto yo voy al Padre, dijo Él, y no me veréis más. Ahora, cuando Él dijo eso, Él estaba hablando acerca de que Él iba a ir al Padre a través de la cruz, a través de su muerte en la cruz del Calvario, donde Él iba a llevar nuestros pecados y Él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a pagar por nuestra culpa y luego iba a resucitar y presentar su sacrificio delante del Padre. Y realmente cuando Él hiciera eso, el Padre iba a recibirlo a Él y se iba a sentar a su diestra, declarando que Él, quien llevó nuestros pecados, fue declarado justo por Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa es la justicia que realmente el Espíritu Santo viene a convencer al pecador de que el pecador debe recibir. No hay manera de poder ser justo delante de Dios, ni a través de buenas obras, ni a través de buenos méritos, sino a través de aceptar a Cristo como nuestra justicia. Y Jesús termina diciendo, Él convencerá al mundo de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, lo cual implica que en la cruz del Calvario Jesús juzgó a Satanás. Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le da derecho al diablo a gobernar en este mundo, a reinar en este mundo, en los corazones de la gente que no tiene a Cristo, es el pecado. Una vez que Jesús pagó por ese pecado, Satanás quedó sin ningún tipo de poder ni autoridad legal. Lo que hay decretado para él es juicio y condenación eterna. Ahora, el ser humano que rechaza a Cristo, que rechaza la manera de vivir en justicia delante de Dios, compartirá el juicio de Satanás, porque ha sido unido con el diablo en su naturaleza pecaminosa. Y el juicio de Satanás será compartido por todos aquellos que no aceptan a Cristo como Salvador. O sea, esto es interesante, a la vez es muy crudo, yo entiendo. Mucha gente no entendería esto jamás y se defendería diciendo, yo tengo mi religión, pastor, no me ofenda de esa manera. Yo no voy a aceptar a Cristo como mi Salvador, yo tengo mi religión y yo no creo que yo voy a ir al infierno, yo no creo que... la persona tiene derecho a creer lo que quiere creer, pero la palabra de Dios es clara y Jesús es claro cuando Él dijo que los que le rechazan a Él ya han sido condenados y van a compartir, no el cielo, van a compartir el infierno, el lago de fuego para toda una eternidad en compañía de Satanás. O sea, la palabra de Dios es bien clara. Toda persona necesita un Salvador. Toda persona necesita nacer de nuevo. Toda persona necesita ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Aleluya. No es cambiar de religión, es cambiar de posición. Gloria a Dios. Delante de Dios. ¿Cómo Dios me ve a mí? Dios me ve a mí justo porque yo estoy en Cristo. Pero si yo rechazo a Cristo, Dios no me ve más justo. No importa cuán bueno yo sea. Dios me va a ver a mí pecador. Dios me va a ver a mí condenado. Porque yo estoy rechazando la única manera que puede venir a mi vida para darme salvación, que es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Así que las palabras de Jesús en cuanto al ministerio del Espíritu Santo al mundo son muy vitales y que realmente cada uno de nosotros como cristianos necesita entender cuando vamos a ministrar a gente que no conoce a Cristo.
No estamos hablando cualquier tontería, estamos hablando algo serio que tiene que ver con la eternidad de la gente. Amén. ¿Me está entendiendo eso? Y lo más importante o interesante en todo esto es que la iglesia es, vamos a decirlo, el instrumento que Dios usa para que el ministerio del Espíritu Santo pueda ser hecho realidad en el mundo. El Espíritu Santo no puede hacer nada sin la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú puedes conocer a alguna persona que tiene su cerebro intacto, es inteligente, pero no puede hablar, tiene problemas para hablar, tiene problemas para oír, tiene problemas para ver, tiene problemas para tocar, tiene problemas para caminar. No puede hacer absolutamente nada aunque tenga su cerebro intacto. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo no hace la función, la cabeza no puede hacer absolutamente nada. No sé si me entendiste. O sea, es interesante. Yo estoy como conversando contigo para poder entender esto y darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos. La Biblia dice, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es la espada que el Espíritu Santo usa. La palabra de Dios enseña que nosotros como iglesia somos los instrumentos que Dios usa para poder compartir este evangelio al mundo y permitir que el Espíritu Santo pueda desempeñar su ministerio al mundo de convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo Él hace eso? A través de nuestra predicación. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Uno de estos martes atrás lo mencionamos. Dios nos ha dado a nosotros ese ministerio. No de condenación, pero de reconciliación. Proclamar que Cristo ha hecho posible que el hombre sea reconciliado con Dios. Cuando nosotros testificamos y hablamos esa verdad a los que no conocen a Jesús, el Espíritu Santo usa nuestras palabras para convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. No es que Él entienda estas verdades como nosotros las podemos entender ahora que tenemos a Cristo, pero es que Él va a experimentar la convicción en su espíritu. Y no sabe quizá de qué se trata lo que se está hablando, pero él va a entender que necesita a Cristo desesperadamente. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo. Qué interesante y qué importante es que nosotros oremos por eso. Señor, ayúdame a que cuando yo hablo tu palabra, tu Espíritu Santo convenza, redarguya a las personas a quien yo hablo de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo hablamos la palabra. Tú y yo no vamos a tratar de convencer a nadie. Hablamos la palabra. El Espíritu Santo se encarga de convencer. Y la persona que es convencida tiene dos opciones. Aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque esta convicción que el Espíritu Santo da produce en el corazón del incrédulo una necesidad desesperada de Cristo en su vida. O un rechazo total de Cristo en su vida. Él tiene la opción. Él tiene la decisión para hacer. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir. Pero es cuando la iglesia predica la palabra que el Espíritu Santo hace la obra de convicción. Sin nosotros, Él no puede hacer nada. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? Sí, la iglesia está en la tierra para hacer la obra del Señor. O sea, muchas veces pensamos, venimos a la iglesia solamente para que el predicador me dé una palabra que me ayude en mi necesidad. Ay, si este pastor supiera por lo que estoy pasando hoy. Oh, que una palabra que me... Pero esa palabra te la hablé el domingo. Y te la hablé el domingo otra pasada. Pero ahora te estoy hablando de una palabra que tiene que ver con tu responsabilidad como creyente. Sea que te sientes bien o mal esta noche, eso es irrelevante. Relevante es cuál es nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Estoy siendo luz en el lugar donde me encuentro o estoy simplemente siendo alguien más con una gran necesidad de Cristo en mi vida que yo no sé qué voy a hacer conmigo mismo?
No, iglesia, somos ya la iglesia. Aleluya. Conocemos la verdad. Tenemos las promesas del Señor. Dios quiere que nos pongamos a trabajar. Aleluya. Aleluya. Amén. Bendito Dios. Note cuál es nuestra responsabilidad. Mira conmigo en el libro de Segunda de Timoteo, un momentito. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor. No me mire serio. Sonría que Cristo le ama. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2. Cuando lo tenga, dice, lo tengo. Versículo 15. Procura con diligencia. Pablo está hablando esto a Timoteo, que es un pastor. Pero esta palabra aplica a cada verdadero creyente que quiere ser un discípulo de Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa significa que traza bien, que divide bien, que separa bien la palabra de verdad. O sea, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de conocer bien la palabra de Dios. Saber cómo aplicarla en cierta situación y en otra situación. En esta noche estamos hablando acerca de cómo aplicar la palabra de Dios a los que no conocen a Cristo. Para permitir que el Espíritu Santo pueda desempeñar su ministerio al mundo de convicción de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Aleluya. Eso es repasando la de la semana anterior. Pero hay un ministerio del Espíritu Santo a los creyentes. Y de eso vamos a hablar en esta noche. El ministerio del Espíritu Santo a la iglesia. El ministerio del Espíritu Santo a los creyentes. Después que el Espíritu Santo ha convencido al pecador de su condición, de su necesidad que tiene de Cristo, cuando el pecador acepta a Jesús, y es lo que tú y yo hicimos un día. El Espíritu Santo entonces imparte al pecador la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, mejor dicho, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Vamos a buscarlo ahí, búscalo en tu Biblia. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Es una vez que el pecador recibe esta convicción de pecado, entiende su necesidad de Cristo y acepta a Jesús como su único Salvador, el Espíritu Santo tiene la tarea y el trabajo, el ministerio de impartir a esa persona la naturaleza misma de Dios. Y es lo que pasó a ti y lo que me pasó a mí cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Aleluya. Y aquí hay algo interesantísimo que a mí me fascina cada vez que lo leo, que lo medito, que lo enseño. Ser creyente no es cualquier cosa. Ser creyente no es ser un pobre, miserable pecador que un día fue salvo por gracia. No. Fuimos pecadores. Pero ahora no somos pecadores. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y eso es muy, muy, muy importante que tú y yo lo entendamos de la manera que el Espíritu de Dios lo pone. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que le recibieron a Jesús como Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Ahora yo siempre enfatizo esto. Nosotros como pueblo que viene de la religión católica y realmente yo pienso que otras religiones también enseñan que cada ser humano nacido en la tierra es un hijo de Dios. Entonces ese término no se nos hace tan fascinantemente importante. Ok, somos hijos de Dios. Pastor, todos somos hijos de Dios. No. Eso lo dice la gente, pero eso no lo dice la Biblia.
Los únicos que son hijos de Dios, de acuerdo a las palabras del Evangelio de San Juan, son los que recibieron a Jesús como su único Salvador, los que creyeron en su nombre, los que entendieron que eran pecadores, que el Espíritu Santo les convenció y ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal. Bueno, pastor, pero es que a mí me bautizaron cuando niño. Sí, te bautizaron, pero tú ni sabías lo que estabas haciendo, porque no tenías entendimiento para ello. El bautismo no salva a nadie. Es cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición espiritual. Aleluya. Que entendemos que Jesucristo es el único que nos puede salvar y lo recibimos como nuestro Salvador. ¿Me está entendiendo? Cuando tú hiciste eso, el día que conociste la verdad de la palabra de Dios, Dios te dio potestad, autoridad, derecho legal de ser hecho hijo de Dios o hija de Dios. Ahora mira el versículo 13. Los cuales, y aquí es donde a mí me maravilla, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Si esto no te asombra, no te asombra nada. Piensa un poquito. ¿Sabes lo que es tú ser engendrado de Dios? O sea, cuando un bebé nace o cuando un bebé es concebido en el vientre de su madre, ha sido engendrado. Ha recibido la impartición de vida de su padre, que fue concebido en el vientre de su madre. Y se forma ese feto, ¿no? Ese embrión que viene a ser un feto. Y luego ese bebé contiene la vida de sus padres allí. ¿Sí o no? Aleluya. Aleluya. Trae un ADN con él, donde están características de ambos padres. Y uno lo mira y dice, tiene los ojos de su papá, pero tiene la boca de su mamá. Y si es cierto, trae características, incluso gestos heredados. Tú y yo, cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo como Salvador, por la convicción del Espíritu Santo, fuimos engendrados de Dios. La palabra de Dios fue como la semilla, el esperma, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu y fuimos hechos una nueva creación. No engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que tenemos la vida de Dios en nosotros. Dios nos ha impartido su vida a nuestro espíritu, su naturaleza. ¿Te das cuenta por qué ahora el diablo nos odia tanto? Ahora es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo en nuestro espíritu. Jesús dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendió. ¿Cómo haciendo yo viejo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús dijo, no. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No estoy hablando de un nacimiento físico otra vez, estoy hablando de nacimiento espiritual. La Biblia usa la analogía para darnos un entendimiento de lo que es nacer de nuevo. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu. Implanta la vida de Dios allí. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo en otro lugar, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna.
tiene vida eterna. ¿Qué cosa es vida eterna? Bueno, pastor, es la vida en el cielo. No, vida eterna es la vida de Dios en nuestro espíritu. Jesús dijo, el que cree tiene, no que tendrá algún día, tiene. No vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Amén. O sea, tú y yo ya hemos pasado de muerte a vida. No es que vamos a pasar de muerte a vida en la resurrección de los muertos en el futuro. No. Ya pasamos de muerte a vida cuando Cristo vino al corazón. Él es la vida. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora, cuando tú meditas en eso, tú me oyes hablar y tú ves que yo me emociono cuando lo digo. Porque cuando tú meditas en eso y te das cuenta que eso es una realidad espiritual en tu vida, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Cristo vive en mí. Aleluya. Ese es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Mira conmigo en Primera de Juan capítulo 5, por favor. Primera de Juan 5. Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No un poquitico de vida, no, vida en abundancia. En Primera de Juan 5, casi llegando al Apocalipsis, pero la primera epístola, versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, no que nos va a dar algún día, que nos ha dado ya, ¿qué cosa? Vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, no que tendréis, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Y Dios no puede mentir. Eso, yo tengo vida eterna. Yo tengo la vida de Cristo en mí. Yo tengo la vida de Dios en mi espíritu. Bendito el nombre del Señor. Y es el Espíritu Santo el que ha hecho eso posible. Esto es parte del ministerio del Espíritu Santo a los creyentes. La persona que recibe a Cristo recibe la naturaleza divina y es hecho un hijo o una hija de Dios. El Espíritu Santo imparte esa naturaleza divina al creyente. Es la obra de Dios. No es la obra nuestra, es la obra de Dios. Dios lo ha hecho ya en ti. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo imparte esa vida nueva, pero entonces el Espíritu Santo quiere llenar nuestro corazón, quiere llenar nuestro ser, quiere llenar nuestro ser con su presencia. Es parte del ministerio del Espíritu Santo en el creyente o en la iglesia. Y aquí hay una verdad que muchas veces, otra vez, la consideramos como doctrina, pero es más que eso, es una realidad. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, su propósito es llenarnos con Él mismo. De manera que nosotros vengamos a ser un templo donde Él habita. Amén. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. O sea, como un todo, la iglesia es el templo de Dios. Pero cada creyente individualmente es un templo del Espíritu Santo. Ahora, esa palabra templo es interesante. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él habló de su cuerpo como el templo. Y Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo vuelvo a reedificar. Y la gente no lo entendió. Y pensaron que se estaba refiriendo al templo de Salomón o al templo de Herodes. Y dijeron, este templo hace tantos años que lo han estado construyendo y tú lo vas a reedificar en 3 días.
Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Ahora, ¿por qué estaba hablando de su cuerpo como un templo? Porque el Espíritu Santo habitaba en él. Aleluya. Juan dijo, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra habitó, quiere decir puso su tabernáculo. Y la palabra tabernáculo en la Biblia se usa para hablar de Dios habitando con el hombre. Piensa acerca de esto, ponme atención en esto que, aunque es un poquito difícil de comprender quizá por primera vez, pero es necesario que lo entendamos. Cuando Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, ¿te acuerdas que lo enseñamos eso? Cuando todo estuvo puesto en orden como Dios mandó, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y la gloria de Dios es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Aquella nube de gloria que estaba sobre el pueblo de Israel, que lo guiaba de día y de noche, en aquel momento reposó sobre el tabernáculo. Y Dios reinó allí, Dios llenó aquel lugar con su presencia, con su gloria, con su poder. Aleluya. Esa misma palabra tabernáculo que implica Dios habitando con el hombre fue lo que Jesús vino a mostrar en su persona cuando Juan habla de él y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora habla la Biblia de que el Espíritu Santo ha venido en la misma manera para hacer un tabernáculo en cada creyente individualmente, pero en la iglesia como un todo. El Espíritu Santo ha venido para ser Dios en medio de su pueblo. Amén. Amén. El mismo Dios que reposó en aquel tabernáculo en el Sinaí, el mismo Dios que guió al pueblo de Israel en el desierto día y noche para protegerles, para dirigirles, el mismo Dios que habitó en la persona humana de Jesús, es el mismo Dios que ahora ha venido a morar, a vivir, a residir, a habitar en su iglesia, en su cuerpo, colectivamente, pero también individualmente. Ese es el significado de la palabra que dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo porque el Espíritu Santo es que es Dios, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Ahora, esto está más allá de lo que mi mente puede entender, pero es la verdad de la palabra del Señor. ¿Por qué la iglesia es tan débil y no muestra la fuerza que debe mostrar? Porque estas verdades no son asimiladas. Y aun cuando tenemos a Dios en nosotros, caminamos en el mundo y en nuestra vida diaria como que estamos solitos, desamparados y no sabemos qué hacer. ¿Me está entendiendo? Aleluya. O sea, el Espíritu Santo anhela que nosotros entendamos estas verdades. Por eso decía al principio que es más que una doctrina. Y que aunque son cosas que parece que no son importantes ni relevantes, son transformadoras. Porque cuando yo me doy cuenta que Dios vive en mí, no es para ser allí un espectador, sino para guiar mis pasos, para darme poder cuando lo necesito, para darme entendimiento, sabiduría, dirección, fuerza, para llevar a cabo ciertas cosas. Yo entiendo cuán importante es esto para mí. Que no hay excusa para decir, Dios, no puedo. Dios, no entiendo. Dios, no tengo. Dios, no tengo excusa. Dios me ha dado todo lo que yo necesito para hacer su voluntad. Amén. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Me está entendiendo? Aleluya. Es el deseo de Dios, Padre, que el cuerpo de Cristo, por medio del Espíritu Santo, sea lleno de la plenitud de Dios. Y esta debe ser nuestra oración
En Efesios capítulo 3, mira conmigo allí, Efesios capítulo 3. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 3. Pablo está orando por los efesios y él hace una oración poco común. Yo pienso que no muchos cristianos hacen estas oraciones en su vida diaria o en su vida de oración. Nosotros pedimos a Dios por muchas cosas, pero no por las cosas más esenciales. Mira el versículo 14 de Efesios 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior o en el ser interior por su espíritu. O sea, su espíritu, el Espíritu Santo quiere venir a fortalecer nuestro ser interior. ¿Para qué? Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para eso el Espíritu Santo ha venido. Esa debe ser nuestra oración. Señor, que Cristo habite por la fe en mi corazón. Señor, que yo pueda ser arraigado y cimentado en amor. Cuando eso sucede, se acaban muchas cosas que arruinan relaciones. Se acaba carnalidad y hay espiritualidad más abundante en los creyentes y en la iglesia. Me maravilla. Aleluya. 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 Llenos del amor de Dios, entendiendo cuán grande es la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo, y comprendiendo ese amor y conociendo ese amor que excede a todo conocimiento. Va por encima de todo conocimiento. Amén. ¿Sabe por qué la iglesia no puede dar buen testimonio muchas veces en la tierra? Porque no pone en práctica esto. No permiten que el Espíritu Santo cumpla su ministerio en nosotros. Matrimonios que están fallando todo el tiempo. Relaciones entre creyentes que no están bien. Envidia, celos, contención, enemistades, pleitos. Amén. Cuando debemos estar llenos del amor de Cristo y del amor de Dios y del amor del Espíritu Santo. Amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tú y yo no caminamos en esta clase de vida, atamos las manos de Dios. Amén. Dice, pastor, usted está tan equivocado hoy. Tú puedes creer que la iglesia ata las manos de Dios. Vuelvo a lo mismo. Aquí está oscuro. Por favor, dile que prendan, a que se prende esa luz. Alguien la apagó sin darse cuenta. Iglesia, cuando en un cuerpo físico, miembros de este cuerpo no están funcionando bien, limitan a la persona. Por eso se le llama discapacitado. Una persona que no puede ver. Tiene una discapacidad.
está limitado en cierta área, ¿no es cierto? La persona que no puede oír, que no puede caminar, puede tener sus facultades bien, excelentes, pero está limitado en sus habilidades. La Biblia compara la iglesia con el cuerpo humano. Somos miembros de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus bocas. Digo sus bocas porque cada creyente está para hablar. Somos sus ojos. ¿Sí o no? Cuando nosotros no hacemos el trabajo, estamos limitando a Jesús. Es como que Jesús está discapacitado, porque Él depende de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él dijo al Padre, me preparaste cuerpo. Él fue el cuerpo que Dios usó para revelar al Padre en esta tierra. Y la gente pudo ver a Dios a través de Jesús. Sus palabras, sus acciones, sus obras. Si Jesús no hubiera hecho lo que Él hizo en la forma que lo hizo, la gente no hubiera podido ver a Dios. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Right? Amén. Ahora Cristo murió y resucitó y su ministerio aquí en la tierra se terminó. Él fue al Padre y ahora Él tiene un ministerio allí a la diestra de Dios. Como nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, etc. Pero ahora le toca la oportunidad al Espíritu Santo a continuar el ministerio que Cristo comenzó. Pero el Espíritu Santo es Espíritu. Y Él no puede tener contacto con este mundo físico si no es a través de personas físicas. Entonces Él viene a vivir en nuestro corazón para usar nuestros miembros físicos que tienen contacto con este mundo físico y poder llevar a cabo el ministerio. Si nosotros que somos sus miembros físicos, somos sus extremidades, no hacemos el trabajo, Él está limitado. Sus manos están atadas. Tú y yo somos ahora el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos ahora el cuerpo de Cristo. El cuerpo que el Espíritu Santo usa para llevar a cabo la obra de Dios. ¿Sí lo podemos entender de esa manera? Creo que es interesante esto. Es interesante esto. Hay dos escrituras que yo quiero que mires para terminar en esta noche. La primera está en Juan capítulo 1. Lo acabo de leer, pero me gustaría que lo leyeses tú conmigo, mirándolo para que puedas comprenderlo mejor. Juan capítulo 1, versículo 18. Aleluya. Cuando lo tengas, dice, lo tengo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a dar a conocer a Dios a la gente. Ahora mira, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan 4, versículo 12. Nadie, ¿ya lo encontraron? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. ¿Ya viste? Dios permanece ¿dónde? En nosotros. Y su amor se ha perfeccionado ¿dónde? En nosotros. La palabra perfeccionado significa se ha completado. Su amor se ha completado
en nosotros. A Dios nadie le ha visto jamás. Ahora ya no está hablando de que Jesús le dio a conocer. No. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo, morando en nosotros los creyentes. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado, se ha hecho completo en nosotros. O sea, quiere decir que de alguna manera el amor de Dios no puede ser completado en este mundo si no es a través de nosotros, como la iglesia. Cuando nosotros permitimos caminar en amor, amándonos los unos a los otros. El amor de Dios fluyendo en nuestras vidas como creyentes es lo que revela al mundo que Dios es amor. ¿Por qué mucha gente no puede entender que Dios es amor? Entre muchas razones, porque la iglesia vive como perro y gato. Porque la iglesia no da testimonio de amor de ningún lado. Porque lo mismo que pasa en el mundo pasa dentro de la iglesia. Entonces estamos diciéndole al mundo, le estoy predicando un evangelio que ni yo mismo creo. O sea, si tú puedes comprender el alcance de esta enseñanza, te das cuenta la gran responsabilidad que hay sobre nosotros como cristianos. Lo que Dios espera de nosotros. Dios espera tanto de nosotros porque Dios ha puesto dentro de nosotros algo de tremendo valor. Aleluya. Tú cargas en ti la presencia de Dios. Tú cargas en ti el Espíritu de Dios. Tú cargas en ti el amor de Dios. La capacidad de amar como Dios ama. Aleluya. La capacidad de amar. Esto no lo produce una religión, una filosofía humana, un pensamiento positivo. No, esto lo produce el Espíritu Santo de Dios, que es amor. Él es Dios, Él es amor. La Biblia habla del amor del Espíritu, lo mismo que habla del amor del Padre, del amor del Hijo. El Espíritu Santo es Dios y como Dios es amor. Y cuando nosotros permitimos que Él fluya a través de nosotros, en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra forma de vivir y actuar, Él comienza a ser liberado a través de nosotros y la gente comienza a darse cuenta del poder grande que hay en Él, que es el poder de amor. Pero tú y yo somos los que lo llevamos, lo cargamos con nosotros a donde quiera que vamos. Aleluya, aleluya. De la manera que aquellos sacerdotes levitas cargaban el arca de un lugar a otro, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Así cada creyente es un sacerdote delante de Dios. Cargamos la presencia de Dios con nosotros en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Qué tremendo privilegio, pero qué tremenda responsabilidad. Pero qué buena oportunidad para decir, Señor, lléname con tu Espíritu. Lléname, Señor, yo quiero ceder al Espíritu Santo en mí. Cada vez que viene un deseo de mi carne para hacer las cosas a mi manera, Señor, yo no quiero permitir que mi carne me domine. Yo quiero ceder toda mi vida al poder y la presencia del Espíritu Santo. Él ha venido a vivir en ti, Él ha venido a llenarte. Su deseo es llenarte, su deseo es controlarte, su deseo es poseerte, por decirlo así. Su deseo es tomar la rienda de tu vida. Y que tú seas no el que diriges tu vida, sino el que te deja dirigir por Él. Donde tú me guíes, Señor, yo voy. Lo que tú quieres que yo hable, yo hablaré. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Allí está la fuente de poder, la fuente de ministerio y la fuente del servicio al Señor. En el poder del Espíritu Santo. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? Pedir al Señor, Señor, lléname de la plenitud tuya es la oración más poderosa que podemos pedir. Que yo pueda comprender la grandeza del amor de Cristo y que yo pueda vivir lleno de la plenitud de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Y Efesios 3:20, con esto termino, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Iglesia, el poder actúa en nosotros.
el poder actúa en ti, el poder actúa en mí, para que Dios haga todas las cosas de la manera que Él quiere hacerlo, de una manera en abundancia de poder, pero fluye a través de nosotros. Búscalo en tu Biblia, ponte de pie para terminar. Efesios capítulo 3, versículo 20. Búscalo allí para leerlo en voz alta y así terminamos esta enseñanza de esta noche. Efesios 3:20, por favor. Una vez que Pablo dice que debemos orar, que el Espíritu de Dios fortalezca nuestro ser interior, que Cristo habite por la fe en nuestro corazón, que podamos estar arraigados y cimentados en amor para comprender lo grande, lo profundo, lo alto, lo ancho del amor de Cristo. Él dice en versículo 20, Efesios 3:20, ¿ya lo encontraste? Léalo conmigo en voz alta. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por esta verdad. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo a los creyentes, a la iglesia. Señor, gracias porque realmente tú has hecho tu plan maravilloso. Y tú nos has puesto en este plan divino para ser instrumentos tuyos, para llevar adelante esta obra del Evangelio de una manera efectiva, de una manera gloriosa. Señor, yo oro por cada persona aquí en esta noche, aquellos que estarán viendo esta enseñanza en YouTube. Señor, yo oro que tú abras nuestro entendimiento, que nos enseñes la importancia de entender esta verdad, que el Espíritu Santo ha venido para hacernos nueva criatura, para impartir la naturaleza divina a nuestro espíritu, pero también para llenarnos con la plenitud tuya, la plenitud de amor, para vivir, Señor, en esta forma de vida, donde podamos realmente hacer tu obra en esta tierra. Ayúdanos a comprenderlo. Ayúdanos a entender que ese es el poder que actúa en nosotros para que lo que tú quieres hacer sea hecho de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús, que cada uno pueda decir: aquí estoy, Señor, ayúdame a entender esta verdad. Úsame para tu gloria. Lléname con tu poder. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, gracias por tu Espíritu Santo? Gracias por que realmente tú me amas, me has dado esta bendición. Lléname con tu Espíritu, que yo pueda ser dirigido por ti, lleno con tu plenitud, en el nombre de Jesús. Aleluya, adora al Señor. Para terminar, gloria a Dios. Y es tu aliento en mi ser. Aleluya. Te adoro.